Hola a todos nuevamente, pues aquí estamos para continuar con nuestros temas de electricidad y antes de empezar de lleno con la ley de Faraday, que es un poco difícil de entender, pues vamos a tener que ir paso a pasito y el tema que vamos a ver hoy es el flujo magnético, precisamente una cantidad que me va a medir ciertas propiedades magnéticas. Pero antes de continuar, pues también quiero recordar a algunos alumnos que tengo en esta clase y ellos son Elena Shailin, La Güera, Roger Alexis, que anda ahí con su caja de herramientas, Chico Listo, Fernanda, pues ella es, ya sabemos, la excelencia, Giovanna, chica jovial, Sara, y Sara siempre diciéndose a sí misma, ¿qué cosa hiciste, Sara? Bueno, ahí seguiré recordando algunos más para que cuando llegue yo al salón de clases no diga yo y estas personas quiénes son, ¿ok? Bueno, ¿qué elementos son los que constituyen al flujo magnético? El flujo magnético lo voy a representar con este símbolo que es phi y voy a tener que va a ser igual a el campo magnético por el área con la que está interactuando y por el coseno del ángulo que hay entre el campo magnético y el área, ¿ok? Entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos términos y empezamos primero por el campo magnético. Y entonces de antemano ya se debe de entender que el campo magnético lo voy a representar con la letra B y las unidades para el campo magnético van a ser teslas, ¿ok? Entonces teslas para el campo magnético, ¿ok? No se ve muy bien cómo escribí teslas, solamente lo voy a representar entonces con una letra T. El área tiene que venir dada en metros cuadrados y entonces teslas por metros cuadrados va a ser la unidad que nosotros vamos a estar manejando, que son los Weber, ¿ok? Entonces las unidades para el flujo magnético son los Webers. ¿Y quién genera un campo magnético? Los generadores de campo magnético pues van a ser, precisamente aquí tengo un generador de campo magnético que es un imán. Este imán genera un campo magnético y si yo le acerco algún material ferromagnético como lo es el hierro, pues el hierro también se va a imantar y se va a comportar como si fuera un imán, ¿ok? Entonces el imán aquí me va a generar ese campo magnético. Y entonces un imán pues va a tener un polo norte y un polo sur y las líneas, y va a tener unas líneas de campo, las líneas de campo magnético que precisamente van a ir desde el norte hacia el sur. Estas líneas de campo magnético son las que nosotros estamos interesados o son las que van a venir en esta expresión y las voy a medir con teslas, ¿ok? Después necesito un área y el área, ¿con qué área voy a interaccionar? Pues igualmente, generalmente en nuestros dispositivos, pues nosotros vamos a utilizar bobinas. Aquí tengo una bobina circular, ¿ok? Y esta va a ser mi bobina y como pueden ver, pues el área con la que va a interaccionar ese campo magnético va a ser precisamente esta área, la que están ustedes aquí observando. Esta sería el área con la que va a interaccionar. Y el coseno del ángulo que hay entre esta área y el campo magnético. Es muy importante allí entonces definir lo siguiente. Generalmente para definir una superficie pues voy a necesitar un vector, ¿ok? Voy a decir, voy a emplear esta tapa de calculadora y voy a decir que es una superficie, ustedes la pueden ver, pero ¿cómo puedo saber en qué posición está ubicada la superficie? Pues para eso entonces esa superficie va a tener lo que se llama un vector para poder identificar esa superficie. ¿Qué característica tiene este vector? Pues que ese vector va a tener o va a estar a 90 grados respecto de la superficie, o sea que va a ser perpendicular o normal a la superficie, ¿ok? Esto es decir que mi vector es perpendicular o normal a la superficie. Entonces, esta superficie ahí siempre va a andar con su vector y entonces podré saber de qué forma está ubicada, ¿cómo se llama? Mi superficie. Entonces, también quiero que les quede claro que cuando uno dice que
algo está de forma perpendicular, pues también puede uno decir que está de forma normal. Es como decir que yo conozco a Jesús y conozco a Chucho, pues entonces Chucho y Jesús son la misma persona. Aquí perpendicular y normal es el mismo término. Así como la superficie tiene su vector para caracterizarlo, ¿ok? Va a existir también entonces estas líneas que yo puse aquí del campo magnético, pues también las voy a caracterizar con otro vector. ¿No se notan? Esta es rosita. Entonces voy a decir que estas son las líneas de campo o las líneas del campo magnético y van a interaccionar con ¿cómo se llama? La superficie. Entonces si esta, ahora sí voy de lleno aquí a mi superficie, voy a decir, pues entonces esta es mi bobina y ahí tiene su vector, ¿ok? Espero que se note, sí, ahí está el vector de la superficie. Y adicionalmente, pues si yo quiero que interaccione con las líneas de campo, pues entonces voy a decir, vean, ¿cuál es la interacción o qué ángulo hay entre el vector de la línea de campo, la línea del campo magnético y el vector de la superficie? Pues hay 90 grados, ¿ok? Entonces, ese ángulo que aparece ahí donde me dice coseno de teta, ese ángulo que estoy mostrando aquí, eso es teta. Entonces, en este caso, teta valdría 90 grados. Pudiera estar desplazado así, las líneas de campo respecto al vector de la superficie, y entonces ahí diría que está a 45 grados. Y cuando los dos estén completamente así, pues entonces voy a decir que están a 0 grados, ¿ok? Porque son paralelos. Entonces en realidad lo que me interesa es que las líneas de campo magnético estén interaccionando a 90, bueno, las líneas de campo tengan con respecto a la superficie 90 grados, pero como también el vector de la superficie que caracteriza la superficie está a 90 grados, pues entonces voy a decir que ¿cuánto hay aquí? Pues aquí hay 0 grados entre ellos, hay una contribución, las líneas de campo están pasando por esa área, pero si está a 90 grados, pues entonces no hay contribución porque estas líneas de campo magnético serían paralelas a la superficie y no estarían atravesando para nada a el área de mi bobina. Esos son los términos que nosotros aquí tenemos. Entonces esto va a ser el área que está describiendo mi bobina y ya vimos también entonces a qué ángulo nos estamos refiriendo. O sea que de forma simple en un diagrama, si yo pongo esto, pues si las líneas del campo magnético que se representan con la letra B y entonces aquí yo voy a decir que teta vale 0 grados, hay 0 grados entre las líneas del campo magnético y el vector de la superficie de la bobina. Y en este caso, aquí entonces si el campo magnético viene en esta dirección, es decir que no está atravesando para nada mi bobina, pues entonces teta tiene un valor de 90 grados, porque aquí estaría el vector, le voy a llamar S porque sería el vector, vamos a decirlo, de la superficie, y este es el vector del campo magnético, ¿ok? Entonces aquí tanto B como S están en la misma dirección, aquí S está en esta posición y a 90 grados tengo el campo magnético. Entonces de esa forma yo voy a identificar el valor de ese ángulo, ¿ok? Entonces una vez explicado lo siguiente, pues ya queda claro y es muy simple el ejercicio que voy a resolver. Ahorita lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo puedan leer y entender claramente. El ejercicio planteado pues nos dice lo siguiente: determine el flujo magnético a través de una espira de 5 centímetros de radio si el campo magnético es de 6.5 teslas y el ángulo entre el vector
de la superficie S y del campo magnético B es, inciso A, 5 grados, inciso B, 45 grados e inciso C, 85 grados. Pues muy bien, vamos a darle solución a este ejercicio. Ok, pues ya me he adelantado un poco en la resolución del ejercicio para no hacerlos tan extensos. Y entonces recordamos que flujo magnético es igual a el campo magnético por el área con la que está interaccionando por el coseno del ángulo que hay entre el vector que caracteriza a esa área y el vector del campo magnético. Entonces, para el caso de este ejercicio, pues tenemos que el campo magnético es de 6.5 teslas. Me están dando que tengo un radio de 5 centímetros. 5 centímetros son 0.05 metros y el área para calcular, ahora sí que el área de una circunferencia, perdón, es pi por radio al cuadrado. Eso me da como resultado 0.00785 metros cuadrados. Entonces ya tendría yo todos los valores y tendría que realizar los tres casos. ¿Ok? Aquí en estas figuras pues están representados los tres casos. Vector S que caracteriza a la superficie, vector B del campo magnético. Y entonces, ¿qué ángulo hay entre ellos? Solamente hay 5 grados. En este caso, caso B, hay 45 grados y caso C, pues entonces hay 90 grados. ¿Ok? Entonces, solamente ese valor es el que voy a ir cambiando aquí donde me dice coseno del ángulo entre, ya sabemos, y voy a tener esos tres casos. Entonces, para el primero voy a tener campo magnético 6.5 por el área de 0.00785 metros cuadrados por el coseno de 5 grados. Y eso me da un resultado de 50.8 miliwebers. En el otro caso me va a dar 36 miliwebers. Y resolvamos el último caso aquí en vivo y a todo color. Pues entonces otra vez B, pues B es 6.5 teslas, el área, otra vez, el área que ya había obtenido aquí, que es 0.00785 metros cuadrados, teslas, ya sé que entonces teslas por metros cuadrados me van a dar webers. Y aquí, pues adicionalmente necesito el coseno de 85 grados, aquí ya me emocioné, ya le puse que era de 90 grados, pero no, ya recordé, recuerden que el tercer caso me dice que era de 85 grados, o sea que esto tiene que ser un valor muy cercano a 0. Entonces voy a hacer la operación 6.5 por 0.00785 por coseno de 85 grados. Asegúrense que su calculadora está configurada en grados, no la vayan a tener en radianes porque van a obtener otras cosas. ¿Ok? Y el resultado pues es de 4.4 miliwebers. Entonces, como ustedes pueden ver, pues a medida que este ángulo se va haciendo mayor, el valor del flujo magnético va disminuyendo, a tal grado que si el campo magnético fuera completamente perpendicular al vector de la superficie, pues entonces eso me daría como 0, porque coseno de 90 grados es igual a 0. Y para terminar este tema, pues entonces le voy a pedir aquí a mi asistente que me pase mi teléfono, por favor, porque recibí por ahí un comentario donde dicen que les hiciera yo una pregunta para saber qué tan buenos eran. Ok, entonces voy a realizar esta pregunta que nos decía lo siguiente. Dice: te amo con todas mis fuerzas. Y le responde: entonces no me amas. ¿Ok? Es una ingeniera la que está rezongando porque va el chico y le dice: te amo con todas mis fuerzas. Y ella le dice: entonces no me amas, porque la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Ese es un principio que se aplica donde nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Sí, ustedes me contestan que este es el principio fundamental de quién,
pues les voy a otorgar unos puntos extras allí para su evaluación. Sin más por el momento, pues entonces nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.